Señor. Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, ahora permítenos compartir el mensaje de tu palabra con toda libertad. Guárdanos y protégenos en este servicio también, como lo has hecho en todos los servicios. Señor, no hay nada que ocurra fuera de tu voluntad y todo nos ayuda bien a ser como Jesús, a confiar en ti y a descansar en ti. Gracias, Padre, por este tiempo en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Seguimos con nuestro estudio del libro de Jonás y hoy vamos a ver el tema construyendo equivocadamente nuestra identidad. Cuando hablamos de identidad, nos estamos refiriendo al conjunto de rasgos o características que hacen que una persona se convierta en alguien distinto a los demás. Nota bien, la pregunta clave que define nuestra identidad es ¿quién soy? ¿Quién soy? Y lo primero que respondemos cuando nos hacen esta pregunta, oye, ¿quién eres? ¿No? Normalmente uno responde, yo soy Fernando. ¿Por qué? Porque el primer elemento que me hace diferente a los demás es mi nombre. Aun cuando el primer elemento que nos hace diferentes a nosotros es nuestra huella digital. Eso es lo que nos hace diferente. Pero normalmente nuestro nombre nos hace diferente a las otras personas. Otra persona respondería cuando alguien le dice, ¿quién eres? ¿No? Respondería, yo soy médico, ¿no? Otras personas responden así, yo soy médico, ¿no? Este es otro elemento que nos hace diferente a los demás. ¿Cuál es? Nuestra profesión, nuestro oficio, ¿no? Y nosotros nos identificamos por nuestro oficio, por nuestra profesión. Aquel rasgo, aquella característica que me hace diferente a los demás, eso se convierte en mi identidad. ¿Me dejé explicar? Ya, mire, cuando yo diga me dejé explicar, usted debe responder sí, pastor. ¿Amén? ¿Me dejé explicar? ¡Qué obedientes! Muy bien. Porque así usted me ayuda a, a retroalimentarme y saber que estoy explicando bien, porque a veces no explico bien. Entonces por eso tengo que explicar y saber si me estoy dejando entender. Y noten, mis hermanos, vuelvo a repetir, aquel rasgo, aquella característica que me hace diferente a otros, eso se convierte en mi identidad. Y esto es importante. Mi identidad determina mi misión en la vida. Escúchame bien, mi hermano, mi amigo. Mi identidad determina mi misión en la vida. El valor con el cual yo me veo, el potencial con el cual vivir y la conducta a mostrar. Mira lo que hace la identidad, lo que produce una identidad. Mi identidad determina mi misión, mi propósito en la vida, el valor con el cual me veo, el potencial con el cual voy a vivir y la conducta que voy a mostrar. Si una persona le dice, se identifica como médico, ¿quién eres? Soy médico. Entonces se tiene bien claro cuál es su misión. Mi misión es sanar vidas, ¿no? Eso se tiene bien en claro. Mi misión es salvar vidas. ¿Cómo se valora como persona, no? Bueno, soy un médico, una persona que soy importante en la sociedad y su función en la sociedad, su valor en la sociedad y la conducta que debe llevar. El médico debe tener una ética muy sólida, ¿no? El médico. Nota bien, mi hermano. Tu identidad determina tu misión en la vida. No lo olvides. El problema, permíteme, el problema es cuando construimos nuestra identidad sobre los fundamentos equivocados. Ese es el problema.
cuando construimos nuestra identidad sobre fundamentos, bases, elementos equivocados. Si eso ocurre, tu misión, tus valores, tu función, tu conducta, todo se altera peligrosamente. Todo. Y puedes llegar a perder el propósito en tu vida. Si alteras tu identidad, si construyes tu identidad sobre fundamentos no sólidos, no equivocados. Ejemplo. Los 10 espías. ¿Te acuerdas de los 12 espías que mandó Moisés a reconocer la tierra prometida? Esos 10 de ellos debieron tener una identidad muy sólida como pueblo que pertenecía al Dios Todopoderoso. Ellos debieron tener una identidad en Dios, en ese Dios que los había liberado de Egipto con poder. Nota bien. Pero el problema fue cuando llegaron a la tierra, a reconocer la tierra de Canaán, y vieron allí a los gigantes, los hijos de Anac, tremendos gigantones. Allí fue el problema. Les vino una terrible crisis de identidad. Nota bien. En lugar de seguir viéndose como pueblo del todopoderoso Dios, se vieron a la luz de las circunstancias del momento. Ese fue el problema. Y comenzaron a construir su identidad en torno a los gigantes y no en torno a Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de seguir mirando hacia el cielo, miraron hacia las circunstancias, hacia los gigantes. Y la vista de ellos se quedó prendida de los gigantes. ¿Y qué pasó? Mira la identidad que dijeron ellos que tenían. Números 13:33. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo sabían ellos que ellos les parecía como langostas? Nota, mi hermano, mira cómo tuvieron su crisis de identidad. En lugar de verse como hijos del Dios Todopoderoso, se vieron a sí mismos como langostas. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a construir su identidad en torno ¿a qué? A los gigantes, a las circunstancias adversas. Perdieron su identidad y perdieron su misión. ¿Cuál era su misión? Reconocer la tierra prometida para conquistarla. Y esos 10 y los que lo siguieron no entraron a la tierra prometida. ¿Me está siguiendo? ¿Amén? ¿Seguro? 1, 2, 3. Ahora, eso mismo pasó con Jonás. Mira, mi hermano, eso mismo pasó con Jonás. Jonás tenía una misión, te lo resumo rápidamente. Dios tenía una misión para Jonás, llevar el mensaje de arrepentimiento a los ninivitas. Pero Jonás, en lugar de obedecer a Dios, huyó para Tarsis, ¿recuerdas? Al sur de España, con el fin de no cumplir el propósito de Dios para su vida. Así que tomó un barco que partía a Tarsis. En ese momento apareció la disciplina divina, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Disciplina que afectó a todos en el barco. Versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. ¿Dónde está Jonás? ¿Jonás se puso a ayudar para salvar el barco?
¿Jonás oró a su Dios? No, se fue a dormir. Jonás se echó a dormir y recibió una tremenda reprensión de un no creyente. Versículo 6. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Qué triste situación. Un profeta de Dios siendo reprendido por un no creyente. No sabemos cómo los marineros concluyeron que la tormenta era un castigo por un pecado cometido. Ellos dedujeron eso. Esta tormenta no es natural. Esta tormenta es divina. Y por alguien que ha cometido una falta, un pecado. Así que decidieron echar suertes para descubrir quién había actuado indebidamente. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. El echar suertes era una costumbre de los pueblos de la antigüedad. Hoy no hacemos esto. Hoy tenemos la palabra de Dios y tenemos la madurez y los criterios necesarios para poder tomar decisiones. La responsabilidad cayó sobre Jonás. Así que los marineros comenzaron a bombardear a Jonás con preguntas, con diferentes preguntas. Mira, versículo 8. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Notas bien, mi hermano, las preguntas que le están haciendo a Jonás? Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Básicamente, los marineros estaban preguntando tres cosas. Uno, tu propósito. ¿Cuál es tu misión? Dos, tu lugar o localidad. ¿De dónde vienes? Tres, tu raza. ¿Cuál es tu pueblo? ¿Notas bien, mi hermano? Tres preguntas. Básicamente le estaban haciendo esta pregunta a Jonás. Uno, tu propósito. ¿Cuál es tu misión? Dos, tu lugar o localidad. ¿De dónde vienes? Tres, tu raza, tu etnia, tu nación. ¿Cuál es tu pueblo? Estas preguntas tienen que ver con la identidad de una persona. Preguntar sobre el propósito, sobre el lugar, sobre el pueblo, es una manera inteligente de preguntar: ¿quién eres, Jonás? Amén. Y no olvides esto, mi hermano, ustedes que nos ven por los auditorios, no olviden esto. Todos construimos nuestra identidad a partir de algo o de alguien. Toda persona debe decirse a sí misma: me deben apreciar por esto. Ahora, ¿por qué somos así? ¿Por qué solemos identificarnos? ¿Por qué solemos preguntar: yo soy así? ¿No? Por la sencilla razón de que fuimos creados a imagen de Dios. Mi hermano, por eso solemos identificarnos. Porque fuimos creados a imagen de Dios, dice Génesis 1. No puede haber una identidad o una imagen sin un original. O sea, si nos tenemos que identificar es porque hay un original. Una imagen que sea el reflejo del original. Ser hechos a imagen de Dios significa que los seres humanos no fuimos creados para ser independientes, no.
Ser creados a imagen de Dios significa que debemos vivir para el Dios verdadero. Amén. Debemos vivir para el Dios verdadero, porque si no vivimos para el Dios verdadero, vamos a convertir a cualquier cosa o a cualquier persona en nuestro Dios. Y toda nuestra vida va a girar en torno a ese Dios. O adoras al Dios verdadero, o vives para el Dios verdadero, o vives para un Dios falso. No hay término medio. Si tú no vives para el Dios verdadero, vas a vivir para un Dios falso. Porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Todos vamos a buscar en quién reflejarnos. Y buscaremos que ese Dios se convierta en nuestro Salvador ante cualquier circunstancia negativa. Déjame darte un ejemplo rápidamente. ¿Amén? ¿Están acá? ¿Seguro? ¿No se han ido? Pastor Juan Fortini está por ahí, lo he visto. ¿Están todos despiertos allá, Pastor Juan? Nuestro rector del seminario bíblico. Noten, mis hermanos, por ejemplo, si tú no construyes tu identidad en el Dios verdadero, tú vas a construir tu identidad en otro Dios, en algo o en alguien. Por ejemplo, vas a construir tu identidad en el dinero, y vas a convertir al dinero en tu Dios, como mucha gente lo hace. Entonces, si alguien te pregunta, oye, ¿quién eres? ¿Qué vas a responder? Soy un millonario. Claro, porque él está construyendo su identidad en base al dinero. Soy un millonario. Entonces, y si tienes un problema, ¿a quién vas a recurrir? A tu Dios, dinero. Todo lo vas a querer resolviendo, ¿qué cosa? Pagando. ¿Amén? ¿Me dejo entender? Me recuerda en la película Titanic, yo no sé si ha visto hace años, había un millonario allí. El barco se estaba hundiendo, pero como su Dios era el dinero y él construyó su identidad en función del dinero, entonces el barco se hundía y él quería resolver su salvación pagando dinero. ¿Notas, mi hermano? Eso es lo que ocurre, pues si no estás construyendo tu identidad en Dios, lo vas a construir en otro Dios y vas a querer que ese Dios te salve. Y eso lo sabían muy bien los marineros del barco donde iba Jonás. Ellos sabían que nuestra identidad está siempre arraigada en las cosas o en las personas que esperamos que nos salven, en las cosas a las cuales les ofrecemos nuestra lealtad. Por eso es que los marineros le preguntaron a Jonás, decláranos, versículo 8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? ¿Quién eres, Jonás? En otras palabras, ¿a qué Dios, Jonás, tú le perteneces? ¿A qué Dios, Jonás, le perteneces? Porque saber quién eres era saber a qué o a quién te has entregado, qué o quién te controla, en qué o en quién confías. Tu identidad, mi hermano, la forma como tú y yo nos identifiquemos,
nos mostrará quién es tu Dios y quién controla tu vida. Si yo te digo, oye, ¿y tú quién eres? Y tú me respondes, bueno, es que yo soy un millonario. Entonces rápido yo saco, está construyendo su identidad ¿en base a qué? Al dinero, en torno al dinero. Si yo ¿quién eres? Y me dice, yo soy un joven, de esto es guerra. Está construyendo su identidad en base a qué? A su fuerza, a su cuerpo, a su aspecto físico. ¿Notas, mi hermano? Y ese es su Dios. Y siempre va a recurrir a ese Dios para que lo salve. Ahora, nota, mi hermano, Jonás dijo que era creyente en Dios. Jonás. La pregunta que nos hacemos es, ¿Jonás había construido su identidad sobre la base del Dios que decía conocer? No. ¿Por qué no? Porque si Jonás hubiera estado construyendo su identidad en torno a Dios, él hubiera obedecido a Dios y no estaría huyendo hacia Tarsis. Amén. Entonces la pregunta que nos hacemos es, pastor, ¿cuáles fueron los fundamentos equivocados sobre los cuales Jonás construyó su identidad? Sobre dos fundamentos. Y lo vemos en la respuesta que le da al capitán del barco, en las preguntas que le hizo. Mira, el primer fundamento equivocado. Jonás construyó su identidad en torno a su raza, a su etnia, a su pueblo. Jonás construyó su identidad en torno a su raza. Cuando los marineros le dijeron, ¿quién eres, Jonás? Esa es en cierta forma la pregunta que le hizo el capitán del barco con todas las preguntas que le hizo. ¿Cómo respondió Jonás? Versículo 9, ¿qué es lo primero que dijo? Y él respondió, ¿qué cosa? Soy hebreo. Es lo primero que responde Jonás. Soy hebreo. Nota, mi hermano, algo interesante. La pregunta sobre su raza era la última pregunta en la lista. Versículo 8. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? La última pregunta. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Era la última pregunta. Pero él lo pone como primera respuesta. Yo soy hebreo. Mira en qué estaba construyendo su identidad. Es como, perdón, pastor, el cuarto servicio que te voy a fastidiar y el último. ¿Conocen al pastor Virto Gallegos? ¿Lo conocen? Es el pastor de los viejitos, acá en la iglesia, en los viejitos. ¿No? A veces me confunden con él. A veces el pastor está saliendo y le dicen, pastor, qué buena prédica. Y yo no sé por qué me confunden con él, si yo soy delgado. Pero cuando le pregunto, pastor, ¿quién eres? Él me responde, soy arequipeño. ¿Qué saco yo? ¿De qué está construyendo su identidad? En su pueblo, en su raza, arequipeño. No, él no responde así. No, él dice, yo soy de Cristo. Amén. Pero nota, mi hermano, Jonás dice, soy hebreo, de frente. Primero,
Jonás, esto es lo primero que afirmó antes que cualquier otra cosa. ¿Qué está haciendo Jonás? Jonás está colocando su raza como la parte más importante de su identidad, y así lo reafirma un comentarista. Puesto que Jonás se identifica en primer lugar por su etnia y luego por su fe, podemos deducir, inferir que su etnicidad, su raza, ocupa el primer lugar de su identidad personal. Aunque Jonás tenía fe en Dios, parece que su fe en Dios no era su prioridad, no era lo fundamental en su vida, sino lo fundamental en su vida era su raza, su nacionalidad, su etnia. ¿Amén? ¿Me dejé entender? Ahora, si su raza o etnia era lo más esencial, era más esencial que su fe para la percepción que tenía sobre sí mismo Jonás, eso nos explica la razón por la que Jonás estaba tan reacio a ir a Nínive y llamarla al arrepentimiento. ¿Notas? ¿Notas la razón por la que no fue a Nínive? No olvides lo que dijimos al comienzo. Tu identidad determina tu misión. Si la identidad de Jonás estaba en su raza, soy hebreo, para Jonás primero son los hebreos, segundo los hebreos y tercero los hebreos. Los demás no me interesan si se van al infierno. Te lo dije con mucho amor. Pero así era Jonás. Así era Jonás. No le interesaban los demás pueblos. Jonás no quería llevar el mensaje de salvación a otros pueblos. La razón, ¿dónde estaba? En su identidad. Para Jonás, su raza, su etnia, estaba por encima de su fe en Dios. La relación de Jonás con Dios no era tan fundamental para su trascendencia como lo era su raza, su etnia. Por eso, cuando la lealtad a su pueblo y la lealtad a la palabra de Dios parecieron estar en conflicto, ¿qué escogió Jonás? Escogió su pueblo, su raza, y no la palabra de Dios. Escogió apoyar a su nación por encima del amor de Dios hacia otras naciones. Tú me dirás, pastor, pero eso es de Jonás. No, no es solo de Jonás. Lamentablemente muchos cristianos hoy muestran las mismas actitudes de Jonás. No tienen corazón misionero, no ofrendan a misiones, no quieren ir a otros pueblos a predicar el evangelio. No porque tengan una educación deficiente o porque les falte una amplitud cultural, sino porque no tienen una relación profunda con Cristo. Su identidad no es Cristo. Su identidad son ellos mismos. Su Dios son ellos mismos. Al igual que en la vida de Jonás, Dios y su amor no constituyen la capa más importante de su identidad. Puede ser que no estés construyendo tu identidad en torno a tu raza o a tu etnia, pero puede ser que la estés construyendo en torno a tu carrera profesional, en torno al dinero, en torno al placer, en torno a tu belleza física, en torno al pecado. En lugar de construir tu identidad en base a Dios y su amor por todo el mundo. Por eso tu corazón no es misionero. Ni mucho menos estás preocupado en agradar a Dios. Timothy Keller dice, el autor en el cual están basados estos mensajes: las identidades cristianas superficiales explicarían por qué los que dicen ser cristianos
pueden ser racistas, materialistas, adictos a la belleza, al placer, llenos de ansiedad y propensos al exceso de trabajo. Todo esto surge porque no es el amor de Cristo, sino el poder, la aprobación, la comodidad, el control del mundo, lo que constituyen el origen de tal identidad. Tu identidad determina tu misión. Y si tu misión no es llevar el Evangelio a todas las naciones, es porque estás construyendo tu identidad de forma equivocada. No lo hagas. Estás como Jonás. Una manera equivocada de construir nuestra identidad. Mira la segunda. La segunda, en torno a qué estaba construyendo su identidad Jonás. Jonás estaba construyendo su identidad en torno a su raza, a su etnia. Por eso es que Jonás no piensa en los demás, piensa solo en él y su pueblo. 2. Jonás construyó su identidad en torno a un compromiso superficial con Dios. Una vida espiritual pobre, superficial. El capitán le pregunta a Jonás, ¿quién eres, Jonás? Con todas las preguntas que le hizo. La segunda respuesta que dio Jonás fue, la primera fue, soy hebreo, así empieza. Pero mira la segunda, versículo 9. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mira ahora la segunda respuesta de Jonás. Pero ahí está pues, pastor, ahí está la espiritualidad de Jonás. Jonás era espiritual, temía a Dios. Te pregunto, ¿Jonás teme a Dios? ¿Y los demás? ¿Jonás teme a Dios? No, pues, no. Si no hubiera obedecido y si hubiera ido a Nínive, no teme a Dios. ¿Notas la respuesta de Jonás? Era una respuesta muy espiritual, entre comillas, con un conocimiento teológico de primera. Sabía muy bien quién era Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero Jonás era desobediente, torpe, egoísta, prejuicioso, racista, falto de misericordia. ¿Cómo puede ser que alguien diga, yo temo a Dios, pero es racista, falto de misericordia, prejuicioso, egoísta? No encaja. Pero ¿sabes lo que es peor? ¿Sabes lo que es peor? Que normalmente las personas así, que viven una incongruencia entre su fe y su práctica, no se dan cuenta que están mal. No perciben para nada que están mal. Viven su religiosidad, viven así su identidad y no se dan cuenta. Están ciegos a sus faltas. ¿Cómo es posible esto? Mira, Jonás nos recuerda a Pedro, rápidamente. Mira, Pedro, uno de los discípulos del Señor Jesús, más importantes, uno de los discípulos más importantes del Señor Jesús. Pedro estaba bastante orgulloso de ser discípulo de Cristo. Cuando el Señor Jesús le anticipó, me van a arrestar, Pedro le juró que eso no pasaría, y aunque los otros discípulos lo abandonaran, él no lo haría. Pedro le dijo al Señor Jesús, así con convicción, le dijo Juan 13:37, mi vida pondré por ti. Pero Pedro resultó ser el más cobarde de todos los discípulos al negar al Señor Jesús públicamente 3 veces.
¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas esto, mi hermano, mi amigo? Señor, y a la hora y la hora terminó negando al Señor. La respuesta está en que Pedro, mi hermano, escúchame, la respuesta está en que Pedro construyó su identidad en torno a su vida espiritual superficial, a su mal compromiso y amor por Jesús, en lugar de construirlo en el verdadero amor misericordioso que tenía Jesús por él. Pedro estaba construyendo, mi hermano, te lo vuelvo a repetir, Pedro estaba construyendo su identidad en torno al amor que él tenía, al compromiso, entre comillas, que él tenía por Jesús. Pero él no se daba cuenta lo pecador que era. Él estaba en función de sus logros, en función de él. Y no en función a Jesús, al amor y al compromiso que Jesús tenía para con él. ¿Notas la diferencia? ¿Notas la diferencia? Nosotros somos pecadores. Nuestro amor por Dios es imperfecto. Pero Dios es perfecto. Amén. Por eso que se equivocó Pedro. Él estaba construyendo su identidad en función de él y su religiosidad, y no en función de Jesús y el amor de Jesús por él. Y entonces allí está el problema. Pedro pensaba que él era el discípulo totalmente dedicado a Cristo, pero esa falsa seguridad le impidió a Pedro, ¿qué cosa? Ver su verdadera condición. Si la opinión que tienes sobre ti mismo viene de lo valiente que eres, será difícil admitir tu cobardía, claro. El problema es que Pedro construyó su identidad en función de su valentía, en función de sus propios logros, y eso le impidió a Pedro ver sus faltas y deficiencias. Su identidad en torno a la valentía y logros no le permitió ver sus pecados, debilidades y defectos. Así es, no te das cuenta. No te das cuenta que los demás se dan cuenta de lo que algo pasa en tu vida. Le impidió reconocer su carácter impulsivo, violento. Cuando arrestaron al Señor Jesús, aun cuando el Señor ya les había anunciado que eso tenía que suceder para que se cumplieran sus planes, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, uno de los soldados del templo. Toda identidad basada en logros y valentía evitará que seas honesto contigo mismo en cuanto a tus defectos. Y vas a ser hostil hacia los demás. Pedro y Jonás estaban orgullosos de su fervor religioso. Habían construido su identidad en función de sus logros espirituales. Como resultado, ninguno de los dos, ni Pedro ni Jonás, vieron sus defectos, vieron sus pecados y se mostraron hostiles hacia los demás. Pedro hacia los soldados, Jonás hacia los ninivitas. Jonás no mostró ninguna preocupación ante la difícil situación de los ninivitas, ni se interesó en trabajar con los marineros paganos por el bienestar de todos. Trató a los paganos con indiferencia. ¿Por qué? Porque él estaba construyendo su identidad en función a su raza y en función a su vida superficial, su vida espiritual superficial. Yo temo a Dios. Él no temía a Dios.
porque Dios no ocupaba el primer lugar en su vida. Y tu identidad determina tu misión. Él no amaba a la gente. ¿Sobre qué fundamento, mi hermano, debemos construir nuestra identidad? No en torno a tu físico, joven, no en torno a tu raza, no en torno a tus posesiones, a tus riquezas materiales que tengas, no en torno a tus fracasos o heridas, sino construye tu identidad en torno al hecho de que eres un hijo de Dios único y especial. Solo los verdaderos cristianos hemos sido adoptados por Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tu identidad, mi identidad debe ser construida en Cristo. En Cristo. En Cristo. En Cristo. De tal manera que si eso es verdad, tú estás construyendo tu identidad en Cristo. El día que alguien te pregunta quién eres, tú vas a decir, soy un hijo de Dios. Y vas a amar las misiones. Vas a dar a misiones. Vas a salir a misiones. Vas a querer que el Evangelio llegue a todas las naciones. Porque vas a tener el corazón de Cristo si construyes tu identidad en Cristo. Pero si eres como Jonás y construyes tu identidad en tu raza, en tu profesión, en tu aspecto físico, en una persona y no en Cristo, en tu falsa religiosidad, tu misión no será la misión de Dios. No importa si naciste en un hogar fragmentado o con muchas necesidades, hoy eres un hijo de Dios y nunca más serás llamado ni visto como hijo ilegítimo. Nunca más. Y aunque somos imperfectos, estamos en manos de un Dios perfecto. Por eso con Cristo tenemos victoria sobre el pecado. Con Cristo podremos amar a todos con el fin de llevarles el evangelio de salvación. Amén. No construyamos de manera equivocada, construyamos en Cristo y en Cristo. Amén. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.